Saludos espectadores, les habla Crossmota. ¿Qué piensan si hablamos de la marca DKB? Recordamos que el modelo NC350 fue prototipo de la ICH350 nacional y que la RT125 no se copió a finales de los años 40, excepto quizá el más perezoso. ¿Qué tenían las motocicletas DKB que eran tan increíblemente populares desde el principio? ¿Cómo fue que una pequeña empresa alemana, para finales de los años 20 del siglo pasado, se convirtió en líder mundial en la producción de vehículos de 2R ruedas? ¿Y por qué, con el tiempo, esa producción decayó y desapareció? En este video, vamos a conocer la historia de las motocicletas alemanas DKB. Que lo disfruten. La historia de esta empresa comenzó en el lejano año de 1904, cuando el danés Jørgen Skafte Rasmussen, junto con su socio Carl Ernst, fundó la compañía Rasmussen Ernst en la ciudad de Chemnitz para vender diversos equipos y mecanismos. En 1906, Rasmussen compró una nave industrial en Schopau y mudó la producción. En 1913, ambos empresarios discreparon y la empresa se separó legalmente. Ernst Jørgen Rasmussen, con motivo de esto, llama a su empresa Schopauer Maschinenfabrik Rasmussen. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, el emprendedor danés obtiene contratos gubernamentales para la producción de espoletas y detonadores, junto con su actividad principal. Esto le trae una ganancia considerable y le permite a Rasmussen, ya para 1915, expandir la producción, en la que trabajarán casi 500 empleados. En 1916, Jørgen se entusiasmó con fabricar autos a vapor y se construyeron varios prototipos funcionales en la fábrica. Para esto, registraron una nueva marca, DKB, la abreviatura de Dampkraftwagen, que literalmente se traduce como automóvil a vapor. Sin embargo, por razones desconocidas, los automóviles a vapor no tuvieron éxito ni llegaron a producción en serie. Rasmussen se entusiasmó con una idea del ingeniero Hugo Ruppe, quien se unió a su empresa antes de terminar la Primera Guerra Mundial: fabricar en serie pequeños motores de 2 tiempos para bicicletas. En 1919, en la Feria de Leipzig, debutó el primer motor auxiliar de DKB para bicicletas, con 118 cc y solo un caballo de fuerza. El conjunto motriz con cilindro horizontal se montaba en el portaequipaje y transmitía el par a la rueda trasera por correa. Sobre el motor había un tanque de combustible de 2 litros. El conjunto pesaba 14 kilos y aceleraba la bicicleta hasta 40 kilómetros por hora. Este dispositivo resultó ser muy demandado en la Alemania de la posguerra, y para 1922 ya se habían fabricado y vendido más de 20.000 de estos motores. La gran popularidad de estos motorcitos entre la gente dio lugar a una interpretación alternativa de la abreviatura Das kleine Wunder, o Pequeño Milagro. Además, estos motorcitos tenían el apodo de El Sueño de los Chicos. En el periodo de 1921 a 1922, Das kleine Wunder, junto con la empresa Eichler, dominó la producción de un scooter llamado Golem. En el chasis del Golem se instalaba el mismo motor que el Wunder, primero con una potencia de 1 caballo de fuerza y después de 1,5. Presten atención al asiento del conductor. Todo fue hecho para la comodidad. En 2 años se produjeron alrededor de 500 Golem. Desde 1922, en esas mismas 2 empresas, se producía una versión más avanzada del scooter llamada Lomas. Hace 100 años, esta máquina ya contaba con varias características de los scooters modernos: motor bajo el asiento, estribos anchos hasta los protectores frontales y gran espacio entre el asiento y la horquilla delantera. Ese año, la compañía alemana presentó al público su primera motocicleta real, el modelo RM. El modelo tenía un motor de 150 cc y 2.25 caballos de fuerza. Una característica especial del motor RM y Lomas
era el sistema de enfriamiento por aire forzado con ventilador y una cubierta característica. Estos motores no solo se instalaban en los productos de las empresas Das Kleine Wunder y Eichler, sino que también se vendían a muchos otros fabricantes de motocicletas de aquellos años. RM y Lomas permanecieron en la línea de producción hasta 1925 inclusive. El modelo RM, inicialmente una bicicleta con motor pequeño y transmisión por correa trasera, fue desarrollado en 1923. El modelo ZL, la motocicleta, recibió un nuevo cuadro y un tanque de gasolina alargado, y un año después aparece un producto completamente nuevo, el modelo ZM. Esta motocicleta ligera tenía motores de 5 cilindradas distintas de 128 a 206 cc. Lo más importante es que el bloque del motor tenía caja de cambios de 2 velocidades y pedal de arranque. Los frenos de zapata y de banda gradualmente dieron paso a los cubos con mecanismo de tambor en ambas ruedas. Desde principios de los años 20, las motocicletas Das Kleine Wunder participaron en muchas competencias, demostrando ser dignas y ganando popularidad. Y como los fanáticos de la marca a menudo querían adquirir precisamente el modelo que participaba en las carreras, la empresa Das Kleine Wunder les ofrecía versiones deportivas especiales, que eran un poco más potentes y se diferenciaban por el equipamiento adicional. Casi al mismo tiempo que el modelo ZM apareció otro modelo, el SM Stahlmodul, con la misma selección de motores pero con un chasis completamente nuevo y hecho de acero estampado. Entre 1925 y 1926, Das Kleine Wunder y Eichler lanzaron en Alemania pequeños camiones de reparto de 3 ruedas basados en el scooter Lomas. En vez de la horquilla delantera, al scooter le pusieron un carrito de 2 ruedas con un contenedor cerrado al centro. La capacidad de carga del carrito era de 250 kilogramos y usaba el motor más potente de 206 cc de esa época. Varias empresas comenzaron a fabricar modelos similares con licencia de Das Kleine Wunder. Se colaboró estrechamente con Frama, que luego, junto con Das Kleine Wunder, inició la producción de camioncitos de 3 ruedas más potentes y avanzados. Se utilizaba un motor de 300 cc y 7 caballos de fuerza. A partir de 1925, comenzaron a producirse en masa los modelos idénticos E200 y E206, y la velocidad máxima de las nuevas versiones de Das Kleine Wunder alcanzaba los 70 km por hora. Fue en este tipo de motocicletas que 2 pilotos de fábrica, Hans Sprung y Emil Brius, llegaron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para participar en la primera carrera de prueba automovilística y motociclista de toda la Unión en 1925 en la ruta Moscú-Kharkov-Moscú. Desde enero de 1927, las motocicletas E200 y E206 usan transmisión por cadena trasera en vez de correa. Entre 1926 y 1927, Das Kleine Wunder enfrentó un extenso proceso judicial, pues la fábrica de cables berlinesa Deutsche Kabelwerke reclamaba la misma abreviatura. Durante el litigio, las motocicletas usaron abreviaturas similares. Das Große Wunder y DRUMBLAR representaba la empresa de Rasmussen. Das Große Wunder solía interpretarse como el Gran Milagro, Das Große Wunder. A fines de 1927, Das Kleine Wunder fue legalizada como marca comercial de la empresa de motocicletas de Schopau. ¿Saben por qué durante mucho tiempo Das Kleine Wunder no superó los 200 centímetros cúbicos en la cilindrada de sus motores? Todo se debía a que en Alemania, el propietario de una motocicleta con una cilindrada de hasta 200 no tenía que pagar impuestos al gobierno ni necesitaba licencia para conducirla. Esas motocicletas eran populares y se vendían bien, pero Das Kleine Wunder no pensaba fabricar motos de baja cilindrada siempre. Además, la sociedad alemana ya se había recuperado un poco de la guerra y la hiperinflación y estaba lista para una tecnología más avanzada. Las motocicletas británicas Scott, famosas por su lema 2 tiempos, 2 cilindros, destacaban en carreras e inspiraron a los ingenieros de Das Kleine Wunder, liderados por Hermann Weber, al crear el nuevo modelo. El 25 de septiembre de 1926 se terminó la primera unidad, Z500, con motor bicilíndrico de 2 tiempos y 12 caballos de fuerza. La lubricación del motor era combinada. El tanque de combustible tenía un compartimento de 12 litros para mezcla y otro de 2 litros de aceite para la bomba. La motocicleta llegaba hasta 100 km por hora. Otros cambios en esta máquina incluyeron una horquilla delantera de paralelogramo con un solo resorte central,
transmisión por cadena a la rueda trasera y, lo más importante, una caja de cambios de 3 velocidades ubicada en un bloque separado. El modelo Z500 de inmediato atrajo la atención del público, no solo en Alemania. La buena demanda impulsó las exportaciones. En las zonas llanas no hubo quejas de motocicletas, pero desde Italia, con caminos montañosos y altas temperaturas, comenzaron a reportar agarrotamiento frecuente de pistones por sobrecalentamiento. Este hecho motivó a los ingenieros a preparar urgentemente una versión modernizada. El modelo ZS11W 500 de 1928, con un motor bicilíndrico de 14 caballos de fuerza y refrigeración por agua, estaba libre de las deficiencias de su predecesora. Temperaturas más cómodas para el funcionamiento y procesamiento del motor. El rediseño del cigüeñal eliminó la necesidad de lubricación a presión, simplificando un motor ya complejo. En 1927 surge el modelo E250 con motor de 2 tiempos y purga de 3 canales. Su chasis era similar al de un modelo bicilíndrico previo. Al año siguiente sale la versión E300. En 1928, Das Kleine Wunder se volvió el mayor fabricante mundial de motocicletas por la sencilla y fiable tecnología, además del instinto de su dirección, para anticipar los deseos de los consumidores. La primera mitad de 1929 fue crucial para las motocicletas Das Kleine Wunder. En primer lugar, en los salones de Berlín y Londres se presentó una nueva versión de la motocicleta Das Kleine Wunder, Super Sport 500, también conocida como ETA BW 500, con un motor bicilíndrico de 18 caballos de fuerza, refrigerado por líquido, integrado con una caja de cambios de 3 velocidades. Un poco después, se ofreció a los clientes la familia de motocicletas de la serie Luxus, con motores de refrigeración por aire, con una cilindrada de 200-300 kilovatios y 500 centímetros cúbicos. Estas motocicletas recibieron un nuevo cuadro de elementos estampados ensamblados con pernos largos, y la horquilla delantera también incorporó brazos estampados. Los motores de 200 y 300C todavía representaban el desarrollo de la antigua línea de unidades de potencia, mientras que el de 500C se convirtió en el desarrollo de una nueva generación, que comenzó con una unidad similar pero refrigerada por agua. Uno de estos modelos, el Luxus 300, fue prototipo de la primera motocicleta soviética en serie, la L300. Al mismo tiempo, siguió la producción de motocicletas ligeras y económicas de la generación anterior. En 1930, Jürgen Rasmussen adquirió la compañía de motocicletas Schutthof de Chemnitz, y parte de los modelos de 2 tiempos de Das Kleine Wunder se ofrecieron a los clientes bajo una nueva marca. Además, la gama de modelos Das Kleine Wunder se amplió un poco gracias a las motocicletas con motores de 4 tiempos, de 200 y 500 centímetros cúbicos. Como Schutthof se especializaba en estos motores, las ventas de motocicletas Das Kleine Wunder Schutthof siguieron hasta 1932 y después. La planta en Chemnitz fue reconvertida para fabricar equipos eléctricos para toda la gama de modelos Das Kleine Wunder. ¿Continuar? Sin embargo, no todo iba tan bien como podría parecer. La crisis financiera mundial de 1929 afectó a la empresa. Das Kleine Wunder enfrentó dificultades económicas y, junto con Audi, Horch y Wanderer, fue salvada de la quiebra por una fusión que formó Auto Union AG. Das Kleine Wunder conservó su marca, solo que ahora en el logotipo se añadieron los 4 aros que todos conocemos. Destaca el programa de carreras de Das Kleine Wunder. Además de motos de serie adaptadas, también hubo modelos exclusivos para competencias. A finales de los años 20, Hugo Ruppe diseñó una nueva motocicleta de carreras para Das Kleine Wunder. En este diseño, él probó un sobrealimentador de aire cuyo cilindro estaba frente al de trabajo del motor respecto al cigüeñal. Había 2 versiones: 175 cc con 12 caballos y 250 cc con 17 caballos. Hermann Weber habló primero de la sobrealimentación y luego de la producción en serie. Godov fue sustituido como jefe de diseño de la línea de carreras por Augusto Prusing. El ingeniero Arnoldo Soler realizó los trabajos directos. Soler ideó combinar el esquema de Gorelli de 2 cilindros con una cámara de combustión común y la construcción de Ruppe con sobrealimentador de aire. Soler redujo el tamaño del conjunto motriz colocando el cilindro del sobrealimentador de aire en posición horizontal. Cada pistón del motor tenía su propia biela, que se conectaban mediante una articulación y accionaban un único muñón principal del cigüeñal. Además, Soler instaló una válvula de pétalo en la admisión.
La potencia de ese motor refrigerado por agua, que funcionaba, por supuesto, con una mezcla de combustible especial, para 1937, con una cilindrada de 250 centímetros cúbicos, era de 24 caballos de fuerza. Luego aparecieron motores Soler más potentes de 500 y 600 centímetros cúbicos que estaban equipados con una válvula rotativa cilíndrica en el conducto de admisión. El siguiente paso fue reemplazar el compresor de aire de pistón por uno centrífugo. Y finalmente, en la segunda mitad de los años 30, se creó un motor de 4 litros con 2 cámaras de combustión y un compresor de aire centrífugo. También se construyeron estructuras experimentales de motocicletas de carreras basadas en las DKB con compresor. Se lograron muchas victorias, siendo la más destacada la carrera Tourist Trophy de 1938 en la clase de 250 cc, ganada por Ewald Kluge. Cabe señalar que en la segunda mitad de los años 30, el motociclismo con participación de alemanes, y no solo el motociclismo, se volvió un tema muy politizado. En todas las competencias internacionales de motociclismo, hacían énfasis en que en la grandiosa Alemania nazi estaban las mejores motocicletas y los mejores pilotos. Esa obstinada oposición no era bien vista por otros países y por los organizadores del Tourist Trophy en la isla de Man. Por otro lado, las motocicletas eran muy buenas y entre todas las de carreras había una Das kleine Wunder única. En 1935 ingenieros alemanes probaron un motor de pistones opuestos, de 2 tiempos y con sobrealimentación. El motor prometía eficiencia, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, la empresa no tuvo tiempo de realizar el proyecto. Tras la guerra, la fábrica en Chopau quedó en la zona soviética por decisión de la administración en 1949. Se construyeron 5 ejemplares, uno de 250 cc con 45 caballos de fuerza y 4 de 350 cc con 60 caballos. Presten atención, en el de 350 cc, el motor se instaló longitudinalmente en el chasis. La maquinaria fue enviada a Serpukhov y utilizada con éxito. Hablaré más de este aparato en otro segmento. Ahora retrocedamos en el tiempo. A inicios de los años 30, las tecnologías de carreras empezaron a llegar a los productos civiles. La válvula rotativa de DKB se usó en la motocicleta DKB Sport 350 de 1933, Sandhausen. Pero otra tecnología permitió a la empresa alemana mantenerse a la vanguardia en los años 30. Ya en 1924, Adolf Schnurle patentó la tecnología de barrido inverso del cilindro para motores de 2 tiempos. La dirección y los ingenieros de Das kleine Wunder no pudieron ignorar esta tecnología, y en 1932 la empresa adquirió los derechos exclusivos para desarrollar la patente de Schnurle. La tecnología de barrido en bucle redujo el alto consumo de combustible en motores de 2 tiempos. Con esta tecnología, el consumo bajó un 40%, y se acercó al de los motores de 4 tiempos de volumen similar. Para esos años, eso fue un avance, y gracias a los derechos exclusivos, Das kleine Wunder vendía la licencia a empresas externas, ganando dinero con ello. En 1932, la familia de motocicletas Das kleine Wunder ya tenía motores en bloque con transmisión por engranajes, cuadro desmontable, piezas estampadas y varios modelos con tanque de gasolina con laterales cromados. El modelo más ligero era el Block 175, y el más pesado, el Block 500. Los famosos modelos con motores de enfriamiento por líquido, Supersport 500 y 600, desaparecieron del programa un año antes. En 1933, por primera vez en motocicletas DKV, se probó el genarrancador, similar al usado en motores de automóvil DKV. La idea era simple. Cualquier generador de corriente continua es básicamente un motor eléctrico. Con bobinas potentes y energía de la batería, puede girar el cigüeñal de la motocicleta. Con la llegada de la familia SB, los genarrancadores se integraron a las motocicletas Luxus de 200 y 500 cc. En 1934, el programa de motocicletas DKB incluía los modelos KM 200 y SB 200, que solo variaban en cilindros y tanque, además de SB 350 y SB 500. Ese año se presentó la nueva y ligera RT 100 Ninoweisen. La RT 100 fue una motocicleta ligera tan popular que hasta la Segunda Guerra Mundial se fabricaron 72.000 unidades. Con la llegada de las motocicletas NZ, los modelos con generador de arranque dejaron de producirse porque el equipo eléctrico especial elevaba mucho su costo.
Los modelos NZ250 y NZ350 eran muy distintos a las motocicletas DKV previas. En primer lugar, el motor rediseñado recibió una transmisión por cadena bajo una tapa de cárter de aluminio. En segundo lugar, la caja de cambios pasó a ser de 4 velocidades y además del mecanismo manual, se añadió un mecanismo de cambio de marchas con el pie. Por cierto, la NZ500 salió un año después y se distinguía por el chasis y motor modernizados, además de la suspensión trasera ajustable en rigidez, dependiendo de si la motocicleta se usaba con sidecar o de manera individual. Antes de la guerra, Hermann Weber creó la DKV-RT 125, una ligera motocicleta destacada por sus soluciones poco convencionales para su clase. El cilindro con la cabeza se fijaba al cárter con espárragos de anclaje en lugar de tornillos largos, y el generador reducido y oculto bajo una tapa aerodinámica elegante. El cambio de velocidades era solo de pie, y tras una larga pausa, el cuadro volvió a ser tubular y soldado. La motocicleta fue tan exitosa por sus características que tras la guerra se copió en muchos lugares. En la Unión Soviética, primer Kovrovets y Moscú M1A. En Gran Bretaña, Birmingham Small Arms. En Japón, Yamaha. En Estados Unidos, Harley Davidson y Hummer. En Polonia, Wyturnia, Sprzętu Komunikacyjnego y SHL, entre otras. Tras iniciar la Segunda Guerra Mundial, los modelos RT-125 y NZ-350 fueron de las motos principales de la Wehrmacht y se produjeron hasta 1944. Al final de la guerra, el bloque del motor del NZ-350 comenzó a fundirse en hierro, lo que se debió a la escasez de aluminio. Al terminar la guerra, las fábricas de Das Kleine Wunder quedaron a ambos lados de la línea del frente. La mayor parte de la planta en Chopau fue desmantelada y trasladada a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y sobre la base que quedó, surgió la empresa Industrieverband Fahrzeugbau. 5 Industrieverband Fahrzeugbau. En 1950 produjeron de nuevo el RT-125 ligero. La marca era Industrieverband Fahrzeugbau DKV. Pero desde el 1 de octubre de 1951, el gobierno de la República Democrática Alemana prohibió usar DKV en el nombre. Entre 1953 y 1956, Industrieverband Fahrzeugbau fabricó el BK-350, un modelo boxer de 2 tiempos. En 1956, la empresa se renombró MZET, comenzando otra historia. Desde 1949, la fábrica en Ingolstadt reanudó la producción del modelo RT de 125 cc. En 1951 se sumó el modelo RT 200 con horquilla telescópica y luego la versión RT 250. Desde 1952 ambas motocicletas recibieron suspensión trasera de resorte y en el invierno de 1953-1954 se rediseñó la horquilla delantera. Desde 1954 también entró en producción el modelo RT 175. Hasta inicios de los años 50, los alemanes no podían competir en motociclismo mundial. Sin embargo, la situación empezó a cambiar y ya en 1951 se reanudó el programa de carreras de la empresa DKV. Al inicio, competían motocicletas antiguas modificadas, pero en mayo de 1952, los trabajadores de la fábrica presentaron una novedad en la pista. El modelo RM350 diseñado por Erich 5 Olf tenía un motor 5 de 3 cilindros con 75 grados entre ellos. Inicialmente, el potencial de esta máquina era de 40 caballos de fuerza. Un poco después, la potencia aumentó a 45 y la velocidad máxima estaba alrededor de 230 km por hora. Además de este modelo, se crearon muchas versiones basadas en motocicletas de serie para diversas competencias todoterreno. Y poco a poco, las motocicletas fueron siendo reemplazadas por vehículos más ligeros. DKV lideró la producción de ciclomotores de 50 cc que no sobresalían entre los muchos diseños similares de otros fabricantes. El scooter Joby de 75 cc y 3 caballos con variador de correa trapezoidal en vez de caja de cambios resultó mucho más interesante. Este modelo tuvo demanda constante y se fabricó hasta 1957. La última motocicleta de producción en serie de la compañía DKV fue la versión bicilíndrica DKV-RT 350S, que se fabricó desde 1955. El aparato contaba con suspensión trasera de péndulo y tambores de freno de aluminio más grandes.
El freno trasero era de accionamiento hidráulico, pero este modelo progresista e interesante ya no podía cambiar la situación de crisis en el mercado. La demanda de motocicletas caía rápidamente. Para evitar una catástrofe, DKV se unió en 1958 con Victoria y Express. La nueva unión, llamada Zweirad Union, conservó las marcas comerciales de las empresas que la integraron, pero su historia independiente terminó ahí. La historia automotriz de DKV es interesante, ya que originalmente fue creada como una empresa de fabricación de autos. Bueno, ¿recuerdan Dampfkraftwagen? En ese tiempo, las máquinas de vapor no tuvieron éxito, y la empresa, tras triunfar con motocicletas, retomó el sector automotriz en 1928 y los produciría con éxito variable. Hasta el 66, todos estos automóviles tenían motores de 2 tiempos, principalmente en línea de 2 cilindros de 600 y 700 CE, y algunas versiones raras con motores V4 de 1000 y 1100 CTU-NS. En 1939 se desarrolló un motor de 3 cilindros para el automóvil con una cilindrada de 900 centímetros cúbicos y una potencia de 30 caballos de fuerza. Sin embargo, el automóvil con ese motor entraría en producción en serie solo después de la guerra. Cabe destacar que en 1931, DKV fue pionero en la aplicación de la tracción delantera en automóviles. Algunos modelos de esta marca tenían carrocería de madera pegada, tanto en los años 30 como tras la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez. Precisamente gracias a la carrocería de madera, DKV logró dominar la producción en serie de estos pequeños autos en los años posteriores a la guerra. Esta foto publicitaria de 1934 muestra la resistencia de la carrocería de madera pegada. Este hecho llevó a otra interpretación de DKV en la Unión Soviética: madera, pegamento, agua. Esta es la historia de DKV. Así concluye mi relato. Como siempre, les habló el canal Cross Moto. Muchas gracias por tomarse el tiempo de conocer este material, así como por su actividad en forma de likes, reposts y suscripciones. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan al canal con donaciones a las cuentas que aparecen en la descripción. Hasta la próxima.